En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenos días, queridos auditores. Comenzamos nuestro programa Revelando del día martes 26 de noviembre, ya terminado este mes, casi acercándose ya a Navidad. Un programa que cuenta con el auspicio habitual de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y por supuesto, en nuestra radio amiga, en nuestra casa de estudio, que es Radio Portales, que está situada en el 89.5 FM del dial y 840 AM. Contamos con el gentil auspicio, ayuda de Claudio Alvarado, el panelista de Radio Portales, y de nuestro periodista Enzo Alvarado. Debemos decir que las opiniones que vertamos en el programa, Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti, son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan la opinión ni de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ni de Radio Portales. Debemos aclarar a los auditores que el programa lo grabamos en la mañana y se transmite a las 18 horas en la tarde, por lo tanto, alguna noticia de última hora indudablemente no estará considerada en el programa. Como ha sido habitual durante todo el año, saludamos desde el programa a los damnificados por el incendio de febrero último, tanto en Viña del Mar como en Villa Alemana. Esperamos transmitirles mucha fuerza, paciencia, fortaleza, dado que muchos aún no tienen solucionado su problema mínimo de vivienda. Así que vayan el saludo particular del programa a estos damnificados. Y como es habitual en el programa, debemos iniciar con la efeméride correspondiente al 26 de noviembre. Y es así como un 26 de noviembre de 1865 se produce el combate naval de Papudo, 2 meses después de iniciada la guerra contra España, en 1866. 2 meses después de iniciada la guerra contra España, la corbeta Esmeralda, mandada por Williams Rebolledo, captura la goleta Virgen de la Covadonga. Y lo destacado de este hecho naval y este combate es que en la acción participa gran parte del curso de los héroes, guardiamarinas que 3 días después son ascendidos a teniente segundo. Y lo significativo es que esta goleta Virgen del Carmen pasa a engrosar la pequeña escuadra como su tercer buque. Queremos desde el programa también saludar a la especialidad de telecomunicantes de la Armada, que en el día de ayer celebraron el día de su especialidad. Así que vaya un particular saludo a todos ellos, de Arica al territorio antártico, especialistas que permiten mantener las comunicaciones entre los buques, entre las unidades de tierra. Así que un saludo muy especial para esta especialidad de telecomunicantes.
Y igualmente dentro de la pauta del programa habitual de los días martes debemos saludar a los mártires de Carabineros, y es así como un 26 de noviembre de 1927, el cabo segundo Francisco Riquelme Sepúlveda resultó herido a bala por un delincuente. El 26 de noviembre de 1944, el carabinero Manuel Acevedo Huerta sufrió lesiones provocadas por un grupo de delincuentes con arma blanca. Y finalmente, el 26 de noviembre del 2003, el carabinero Patricio Vivanco Chamorro resultó herido a bala. Estas son nuestras habituales saludos a los mártires de Carabineros, que lo hacemos con mucho afecto desde el programa, enviándoles un saludo cariñoso a los familiares de estos carabineros heridos o fallecidos y a la institución de Carabineros que presta un servicio valioso a la comunidad en la mantención del orden público y en el combate a la delincuencia. Y estimado Eugenio, junto con saludarte, queríamos partir el programa viendo un poco los resultados del día domingo, en que tenemos un panorama, diría yo, empatado en resultados, en porcentaje de votación entre el oficialismo y la oposición. Hemos visto que el oficialismo logra un 50,26% y la oposición un 49,75%, logrando republicanos solo un 5%. Del análisis de los resultados del domingo en que se jugaban 11 gobernaciones, vemos que la oposición logra 5 de ellas y el gobierno logra 6. En definitiva, logrando el gobierno 10 gobernaciones y la oposición 6 de ellas. Y podemos destacar en cuanto a los resultados que no logró ninguna candidatura a gobernador el Frente Amplio, el Partido Comunista, ni el Partido Republicano, ni la Democracia Cristiana. A pesar de que podríamos entender que Rodrigo Mundaca es un partidario, a pesar de que se proclama como independiente, viene del Frente Amplio y logró su triunfo gracias al apoyo de las dos alcaldesas del Frente Amplio, tanto Valparaíso como de Viña del Mar. Y en el análisis particular de cada una de las regiones, rápidamente, Eugenio, podemos ver que en Arica, Diego Paco de Renovación Nacional logró un 54,46% y derrotó al candidato Jorge Díaz de la Democracia Cristiana. En Antofagasta salió elegido Ricardo Díaz, independiente del PPD, con un 52,18%, y era una lucha entre candidatos de gobierno y derrotó a la ex ministra de Gobierno Marcela Hernando del Partido Radical. En Atacama ganó Miguel Vargas, independiente del Partido Socialista, con un 54,33%, y el triunfo lo logró frente al contendor del partido de la UDI, Nicolás Noman. Acá en Coquimbo hay que destacar un notable triunfo de Cristóbal Juliá con un 63% frente al candidato del Partido Comunista Javier Vega, el único candidato del Partido Comunista que se presentó el día domingo. En Valparaíso logró su triunfo Rodrigo Mundaca con un 62% frente a María José Pepe Nieto, Pepe Hoffman, En la región metropolitana, un notable triunfo de Claudio Orrego, independiente ex demócrata cristiano, que logró un 55% frente a Francisco Orrego de Renovación Nacional. En
en la región de O'Higgins, una lamentable derrota del candidato republicano frente a Pablo Silva del Partido Socialista, que logró un 54,86% y superando en unos 60.000 votos al candidato opositor. En el Maule triunfa Pedro Álvarez Salamanca de la UDI con un 51,74%. En el Biobío triunfa Sergio Yacaman, independiente de la UDI, con un 72%, frente al candidato Alejandro Navarro, que solo logró un 27%. Y en la Araucanía es notable la pérdida aquí de la única gobernación que estaba en manos de la oposición. Triunfa René Zafiro, independiente, ex demócrata cristiano, con un 51,67% frente al candidato Luciano Rivas. Y finalmente, en los Lagos, en una lucha entre candidatos de oposición, triunfa el candidato de Renovación Nacional, Alejandro Santana, con un 51,87% frente a la candidata Claudia Reyes del Partido Republicano. Eso es un poco lo que quería compartir con los autores, Eugenio, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Patricio. Bueno, y saludo a todos los auditores que se conectan y que nos escuchan, que nos sintonizan cada martes. Saludos a Enzo Alvarado en los controles y a todo el equipo de Asofar. Bueno, ya prácticamente Patricio lo dijo todo, así que súper bueno. En términos de, bueno, quiénes ganaron y quiénes perdieron, hay varias lecturas que se hacen de las elecciones, sobre todo porque, bueno, un gobierno que ha tenido la peor crisis política de su historia, debido a que no solamente hay falta de resultados y una inoperancia impresionante, sino también porque ha estado asediado por un conjunto de casos que van desde la corrupción hasta el acoso y violación. Son temas bien complicados. Y bueno, estos resultados en cierta medida, equilibrando las cosas, porque recordemos que las elecciones municipales, o sea, la gran ganadora en este caso fue la derecha de Chile Vamos, sobre todo al timón con Renovación Nacional, que es el partido que más saca porcentaje de votos. Luego, más no me equivoco, es la UDI. Estamos hablando de la derecha tradicional, y que cuando se va a las elecciones de gobernación, se tenía una cierta expectativa de poder reflejar, Patricio, esos mismos patrones que se vieron en las locales en general, en lo que serían las segundas vueltas, ¿no? En ese sentido, bueno, hubo un claro revés, ¿no? Pero también se equilibra la cosa, ¿no? Porque, bueno, frente a las gobernaciones anteriores, que si más no me equivoco, la derecha política habrá tenido una, y fue la Araucanía, si más no me equivoco, en esta, bueno, pues ya vemos un equilibrio, y que en cierta medida la izquierda está celebrando que en esta segunda vuelta la mayoría la haya ganado, en este caso, la centroizquierda, pero no celebra obviamente que, bueno, que los radicales hayan quedado fuera, en este caso el Partido Comunista, porque, bueno, fue notorio, ¿no? En este caso el Partido Republicano y el Partido Comunista prácticamente no obtuvieron, y yo concuerdo contigo, Rodrigo Mundaca ganó de manera importante, al igual que, que Claudio Orrego. Yo no sé, quería conversarlo contigo porque normalmente se toma en cuenta, se dice que en estas elecciones ganó la moderación frente al radicalismo, pero yo no veía a Pancho Orrego como un candidato radical. Simplemente es lo típico de las contiendas, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Lo típico de las contiendas de que, bueno, hay una confrontación de ideas, hay obviamente un desacuerdo brutal con, como por ejemplo el apoyo tradicional que tiene a la izquierda radical o que ha tenido en algún momento Claudio Rego. También tenemos acá, en el caso de la región metropolitana, Patricio, una batalla de perfiles, ¿no? Por un lado, tienes un político avesado, profesional, que tiene más de 30 años en la política, que ha navegado por diversos cargos y que ha demostrado cierta operatividad en lo que dice de campañas y padrones electorales. Y por otro lado, tienes una persona que si bien ha estado en política y ha ocupado cargos importantes dentro de Renovación Nacional, no ha estado en esa cantera, si podríamos decir, de la profesionalización de la política. Y bueno, eso en cierta medida influyó, pero yo creo que eso pudo haber influido más que esta visión, Patricio, de los radicales contra los no radicales. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la Pepa Hoffman, de María José Hoffman, frente a Rodrigo Mundaca, aquí no hubo una confrontación de radicalismo, o sea, por parte de Pepa Hoffman. Eso es lo que trato de decirte. Se ha querido vender, Bodanovic, por ejemplo, el alcalde, ha querido mostrar esto
como es que ganan los moderados frente a los radicalismos, como si no hubiese en la izquierda propios radicales, eso por un lado, y que por otro lado, decir que pierden los radicales significa que pierde la derecha. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de narrativas se comenzaron a encauzar al albor de los resultados del domingo. Entonces diría, bueno, con base a un análisis más pormenorizado, por lo menos el caso de Jackman. Jackman gana, entonces en ese caso no sería un radical, entonces sería un moderado. Entonces todo esto va en cierta medida como adecuándose a lo que el Frente Amplio y la izquierda piensan que es un radical, ¿no? Porque para ellos cualquier cosa que no se parezca a la centroizquierda o a la izquierda es algo de derecha y eso es algo de derecha, es ultraderecha. Entonces esa pobreza en el análisis político hoy en día captura el escenario. Otra cosa es la percepción. Si la percepción obviamente de la ciudadanía tiene que estos candidatos son más moderados, eso es obviamente más importante. Ahora, que el factor haya sido ese, depende también del candidato. Yo no creo haber visto una conflagración cuasi bélica en campaña electoral de un candidato con respecto a otro. Quizás la más subida de tono, pero ni siquiera cayendo en el ámbito de la falta de respeto, fue entre Claudio Rego y Francisco Rego, por ejemplo. Entonces quería saber qué opinabas tú, porque a partir de este aire fresco que recibe la moneda en este momento en gobierno por los buenos resultados de esta segunda vuelta, se quiere implicar nuevamente que los moderados y quienes serían los que estarían a la cabeza de esta moderación para guiarla, olvidándose de los resultados hace poco, la primera vuelta, donde en las elecciones locales ganó predominantemente la derecha, quieren implicarlo de esa forma, como para dejar fuera del mapa político a aquellas personas que no ganaron, pero que no son radicales y que a su vez sacaron buenas votaciones, y que el que esté fuera del Partido Republicano no significa que haya estado fuera el radicalismo, ¿me entiendes? O sea, pueden haber militantes y candidatos que piensan de una manera quizás un poco más radical, pero eso no significa que la representación del Partido Republicano sea comparable, por ejemplo, a la del Partido Comunista. A eso es lo que me refiero. Entonces no sé cómo lo ves tú, Patricio. Mira, yo lo veo con tranquilidad. El resultado del día domingo no es bueno para la oposición. Yo esperaba por lo menos haber ganado en la región de O'Higgins, que hubiera ganado el candidato republicano. Mis cálculos y análisis eran que lográbamos 6 gobernadores y se lograron 5, pero hay que pensar que la oposición tenía solamente uno y a un gobernador que era la Araucanía y ahora tiene 6. Pero yo quiero ir a los análisis profundos de los resultados de las elecciones y en eso el gobierno tiene que tener claridad. Porque, Eugenio y queridos auditores, en alcalde, el oficialismo logró 111 alcaldes y la oposición 181, es decir, ganó 20 alcaldes más que el gobierno. En concejales, el oficialismo logró 951 concejales y la oposición 1.162, es decir, logró 211 concejales más que el gobierno. En consejeros regionales, el gobierno logró 129 y la oposición 168, 39 consejos regionales más. Y en gobernadores, el gobierno logró 10 gobernadores y la oposición 6. En cuanto a los votos de primera vuelta, el oficialismo logró 4.165 votos y la oposición 5.290 votos. Entonces, el análisis yo lo encuentro engañoso, lo encuentro fraudulento, lo encuentro tramposo, porque indudablemente que el trabajo de detalle, el trabajo en terreno, donde hay una autoridad directamente solucionando los problemas de las personas, la oposición va a tener 131 alcaldes, es decir, 20 más que el gobierno, y en concejales que están trabajando codo a codo con el alcalde, van a tener 1.162, es decir, 211 más que el gobierno. Y en consejeros regionales, 168, 39 más que el gobierno, que son los encargados de administrar los fondos regionales y de definir los programas a nivel de región, digamos. Entonces, yo entiendo, Eugenio, que el resultado no es desfavorable,
que el resultado es muy auspicioso y que en definitiva hay un problema para el gobierno, cuál va a Claro. ser el candidato presidencial, porque ya terminada la votación, comienza ya a pensarse en la próxima elección presidencial, la elección senatorial en 7 regiones, en las regiones impar, y la totalidad de la elección de diputados. Sí. Eh, ¿Va a ser Bachelet? No creo. ¿Va a ser Bodanovich? Ha reiterado que no va a ser candidato y Claudio Rego tampoco ha dicho que vaya a ser candidato. Y pasa lo siguiente, que si Claudio Rego renuncia, quedaría la gobernación en poder de la oposición. Así que eso tendrían que pensarlo 4 veces antes de definirlo. Y Así por es. el lado de la oposición, tenemos una candidata definida, como sería Evelyn Matei, y Kast corriendo por Republicano, que es un partido que ha reiterado que no quiere hacer pactos con Chile Vamos y que quiere correr de manera independiente. Otra dato interesante fue las conversiones que se hicieron de los votos con base a las candidaturas. Pierden varias candidaturas, ¿quién recoge más los votos en este caso? Entonces, por ejemplo, esto según el análisis que hace la Universidad del Desarrollo, los análisis electorales que hace, por ejemplo, esta segunda vuelta. Entonces, fíjate que estimó la conversión de votos a nivel de mesa y se observó que Claudio Rego logró capturar la mayoría de los votos de otras candidaturas, en el caso de Claudio, y sin embargo, que es reelecto gobernador, enfrentará una gestión muy diferente a su mandato debido a que convivirá con una mayoría opositora en el core, lo cual lo coloca en una situación difícil de querer renunciar, por ejemplo, para ejercer una candidatura presidencial. Otra clave acá, en el caso de la región metropolitana, es que, que Francisco Rego, en este caso Pancho Rego, fue efectivo en capturar el voto republicano por Santelices, esto es un punto, y Claudio Rego, que era independiente pro gobierno, logró capturar la amplia mayoría del apoyo que logró el candidato Logan, que es del Partido Social Cristiano. Por ejemplo, en el Biobío, la conversión de votos a nivel de mesa, se puede observar que Yacaman, en este caso, logró capturar una amplia mayoría de los votos de los candidatos de oposición y el electo gobernador tendrá que pactar con republicanos o demócratas y socialcristianos para tener una mayoría en el Consejo Regional. O sea que en cierta medida esa pluralidad también le permite, en cierta medida, una representatividad, si podríamos decir. Y por otro lado, por ejemplo, el caso de Mundaca, que esto es un caso bien interesante para analizar en Valparaíso, en Patricio, mejoró de manera significativa su rendimiento electoral, capturando votos de todos los candidatos derrotados en la primera vuelta. Es reelecto y tendrá que enfrentar un consejo regional adverso con un importante número de consejeros republicanos, que tiene 10 de 28, y de Chile Vamos, que tiene 7 de 28. Pero sigue siendo significativo frente, en este caso, el caso de María José Hoffman, ¿no? Entonces, y a modo general, la evolución de los resultados electorales muestra que con un rango entre 4 y 6% del total escrutado se estabilizan y anticipan el resultado final. Es decir, con un 5% aproximadamente no se observan variaciones con respecto al resultado final con respecto al 99% de las mesas escrutadas. Esto es básicamente para, en términos metodológicos, evaluar esta tabla de conversión que hubo de ciertos candidatos y cómo los candidatos, la población que apoyó a los candidatos perdedores, en cierta medida se terminaron convirtiendo a uno u otro candidato. Entonces, tenemos unas gobernaciones que sí, y no son hegemónicas, que tienen unos cores bien diversos, que van a tener que enfrentar situaciones bien complicadas, y eso en cierta medida le pone pluralidad a la representatividad en el caso de que sean hegemones, que era el caso anterior con respecto a la izquierda. En este caso la derecha se posiciona muy bien y que a nivel general y agregado es la ganadora si lo tomamos en general y con respecto al poder local, porque otra cosa que no vamos a poder discutir acá es cuál es el verdadero poder que tiene el gobernador regional. Porque, por ejemplo, con base al intendente y luego al delegado presidencial, los gobernadores regionales no tienen mucho poder. Entonces, Sí. lo que pasa es que ese poder va a ir aumentando gradualmente y es importante, pero si uno dice, ¿qué pasa con los consejos municipales, en este caso, y las alcaldías, y quién controla el poder en ese sentido con mayor relevancia? Obviamente es la derecha. Querido Eugenio, tenemos que ir ya a la pausa musical para retomar después la segunda parte del programa. Y como hoy día no está Pilar, vamos a hacer un golpe de estado y vamos a definir nosotros la canción. ¿Qué canción te gustaría escuchar, Eugenio? Mira, podría ser eh,
Don't Look Back in Anger del grupo Oasis. Muy bien, con esa canción elegida por Eugenio, que habitualmente no tiene la facultad de elegir la canción, la pausa musical, nos vamos, nos vamos a esta pausa y regresamos pronto. Nos vemos. Y estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes Revelando, saludando nuevamente a quienes nos escuchan y nos sintonizan cada martes, cada semana, y saludar a mi compañero dupla hoy, Patricio Schiavetti. Lamentablemente no pudo estar hoy Pilar Soberado. Debido a ello podemos escoger de manera libre, voluntaria, el tema y escuchamos Don't Look Back in Anger del grupo británico Oasis, un tema que es un clásico, es muy bueno, espero que les haya gustado. Y entrando en este bloque, Patricio, queremos tratar un tema bien interesante, que es el tema de lo que ocurrió en Uruguay, en donde el Frente Amplio, después de 5 años, vuelve nuevamente a la presidencia. Y estamos hablando de un partido que es emblemático y vuelve de la mano con Yamandú Orsi, que es el ex intendente de Canelones y se impuso con el 49% de los votos, y en este caso superando a Álvaro Delgado, la carta oficialista, ¿no? Entonces acá es muy interesante porque, por ejemplo, como para decirlo de alguna forma, de acuerdo a lo que decían las principales encuestadoras, el Canelones obtuvo el 49% versus el 46% de sus adversarios, más o menos coincidió, y que este representaba al Partido Nacional, que es el partido, para que todos lo puedan ubicar, de Luis Lacalle Pou, que ha sido el polémico presidente. ¿Polémico en qué sentido? No en el sentido malo, sino que ha tenido unas muy buenas intervenciones a nivel internacional. Tiene una muy buena oratoria, un buen discurso y además una buena visión de país. Relativamente ellos son liberales, los del Partido Nacional, o gran parte de ellos representan una centro derecha. Uno podría ubicarla mucho más parecido acá en Chile a entre Evópoli y la UDI, si podríamos decir que eso del Partido Nacional tiene alguna raíz grande conservadora, pero por otro lado bastante liberal, y es un partido que junto al liderazgo de la calle Pou se ha opuesto de manera radical y contundente a las dictaduras de izquierda en América Latina, sobre todo en los casos de Nicaragua, en los casos de Cuba y en el caso de Venezuela. Bueno, quien gana en este caso es el candidato del histórico partido Frente Amplio, que vale la pena decirlo, Patricio, antes de darte la palabra. El Frente Amplio ya no es como el Frente Amplio acá. No es un partido que tiene una carta revolucionaria que plantea cambiar las estructuras del país. ¿Okay? Las estructuras en el sentido radicalmente revolucionario no son personas que proponen controles de precios o intervenir la propiedad privada de manera radical, sino que normalmente son bien abiertos al mercado. Tienen una visión en la parte económica más parecida a una economía social de mercado. Lo que pasa es que con la visión de Pepe Mujica quizás se radicalizó un poco más, pero fíjate que ni siquiera Pepe Mujica representó un avance sustancial en contra de la institucionalidad demócrata liberal que ha tenido Uruguay, y por eso que Uruguay es un país que en las últimas décadas no ha sido un país que ha tenido muchos escándalos, y a nivel de corrupción, a nivel de pobreza, sí ha tenido problemas a nivel climático, pero es un país bastante estable. Entonces quería preguntarte, Patricio, ¿cómo tú ves la llegada del Frente Amplio? A mí me hubiese gustado que ganara, obviamente, el Partido Nacional, pero bueno, ganó el Frente Amplio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Con preocupación o lo ves como otro gobierno más que se adecúa o se amolda a la institucionalidad que ya tiene? Eh, lo veo de la siguiente manera, Eugenio. Va a depender de su política exterior. Si su modelo va a ser Petro o Boric, lo veo negativamente. Si lo veo como un candidato mesurado de centro, con una política internacional clara de combate a las dictaduras como venezolana, como nicaragüense, como cubana, lo veo con buenos ojos. Yamandú Orsi es el delfín de José Pepe Mujica, presidente de la República, que del terrorismo llegó a acceder al poder y gobernó en favor de los ciudadanos, yo entiendo que positivamente. Orsi fue el candidato que logró casi, como tú dijiste, el 50% de los votos, y hubo una participación del 89% del electorado uruguayo, así que me parece una alta participación.
El mandatario electo va a asumir el mandato el próximo 1 de marzo y junto a su compañera y futura vicepresidente Carolina Cosé, que, como dijimos, vencieron con el 49,78% al oficialista Álvaro Delgado, eh, que no logró sucedernos, ¿verdad?, al actual presidente Luis Lacalle Pou. Eh, por eso, mi comentario es incierto y yo quiero que asuma el mandato y ver su desempeño especialmente en política exterior. Ya tuvo el saludo del presidente Boric y vamos a ver cómo se comporta internacionalmente. Hay muchos problemas en Uruguay, hay escasez de agua, hay demanda social no resuelta, por lo tanto no va a ser un gobierno fácil y va a tener que, a través del diálogo, tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? ¿Verdad? La urgente demanda de los ciudadanos. Para eso va a tener que requerir del acuerdo con los partidos, el Partido Nacional, ¿no? ¿Verdad? El partido actualmente oficialista, que es de derecha, porque va a ser la única manera de lograr gobernar, es decir, a través de la vía de los acuerdos en el Parlamento. Así que vamos a ver cuál es el resultado, pero me quedo con una serie de interrogantes en espera de que él se pronuncie en cuanto a política exterior. Sí, muchas gracias, Patricio. Y sí, fíjate que una de las cosas que se reseña es que esta campaña electoral para estos comicios, o sea, para estos comicios presidenciales estuvo marcada por una inusual, dicen, apatía del electorado, ¿no? Entonces dice, así como sucedió hace un mes, se preveía que los indecisos fueran fundamentales para el desenlace, ya que cerca del 10% de los uruguayos todavía no había definido su voto, ¿ok? Uruguay, bueno, tiene una reputación por ser un país bastante estable. Yo coincido con Patricio. Nuevamente los presidentes uruguayos, o por lo menos los últimos presidentes, han sido bastante polémicos en el tema internacional. Polémicos, vuelvo y lo digo, es porque han tenido intervenciones importantes. Entonces dejan huella en cierta medida en su participación internacional y hay que prestar atención con respecto a este frente amplio que llega. Porque lo que define básicamente hoy en día, por eso es que estamos en una especie de nueva guerra fría en América Latina, y más con la llegada de Petro, con la llegada de Lula en Brasil, es cómo se definen los nuevos presidentes. Entonces, por ende, por ejemplo, el tema Maduro hizo que se dividieran aguas con respecto a Boric y con respecto a Petro y AMLO, por ejemplo, en México. Y entonces AMLO en México da paso a, a la nueva presidenta, y una nueva presidenta que, o sea, de Morena, que se decanta obviamente por la izquierda radical latinoamericana, y esto también determina los acuerdos comerciales, esto también determina en cierta medida las políticas diplomáticas y también como la solidaridad internacional, como le llaman. Entonces yo estoy de acuerdo con Patricio, hay que ver cómo Uruguay toma posición respecto al caso, porque yo no he visto que el actual presidente haya tenido alguna participación relevante o interesante respecto a este caso, y habría que ver. Porque hoy en día, mira, y esto está pasando hace mucho tiempo, lo que dice tu programa de gobierno no es necesariamente lo que aplicas. Lo que dice tu programa de gobierno básicamente es lo que piensas, cómo debería ser, o sea, la visión país en general. Entonces, en este caso, el programa del candidato es un programa que en sus enunciados no intenta equilibrar la intervención del Estado con respecto a la existencia de mercado y obviamente enfrentar la crisis en varios sentidos medioambientales que tiene Uruguay, que son bastante importantes. Entonces, eso es lo que tendría que decir. Entonces, Sí, 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 el otro tema que queríamos conversar, Eugenio, es sobre el Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Argentina y Chile en 1984, se van a conmemorar los 40 años de firma de este tratado el próximo 29 de noviembre. Y este fue el resultado de una mediación papal liderada especialmente por el Papa Juan Pablo II, del cual a través del programa hacemos un emotivo y especial recuerdo y agradecimiento,
porque fue la autoridad del Papa la que evitó una guerra que estaba desatada, escuadras desplegadas en la zona austral, ¿no es verdad? A minutos del encuentro efectivo de un conflicto armado, tanto en el mar como en tierra. Ahora, este tratado de paz y amistad fija la solución completa y definitiva de las cuestiones a que se refiere, esto es la fijación del límite entre ambos países del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos. Y como recuerdo de la suscripción de este tratado, concurrió al Vaticano nuestro canciller Van Klavener y el embajador argentino en el Vaticano para saludar al Papa Francisco, ¿no es verdad? Y dar gracias de la intervención papal en esta mediación que evitó la guerra. Pero está enmarcado este recuerdo del tratado en un conflicto, parece de la cual no tenemos muchos antecedentes, en una diferencia entre el presidente Milei y el presidente Boric, que ha impedido unos encuentros específicos en estas reuniones internacionales que hubo recientemente y de la cual el canciller argentino no ha hecho mayor comentario, pero al fondo se esperaba un encuentro entre los dos presidentes y cosa que no sabemos si se va a concretar o no, pero es un hecho de la causa de que hay un problema, ¿no es verdad?, entre los dos presidentes, eh, bueno, derivado en un entender de dos visiones país diametralmente opuestas, como es la visión país de Milei y la visión país del presidente Boric, Eugenio. Sí, sí, justo eso. Es que hubo un desencuentro hace una semana, si más no me equivoco, en el marco del G20, de la cumbre del G20, donde hay obviamente visiones totalmente encontradas y antagónicas entre Javier Milei y Gabriel Boric, y sobre todo porque la diplomacia chilena hoy en día, bueno, no podemos decir, o sea, para ser justos, que ocurre lo mismo también con Argentina. La diplomacia de estos dos países, por mejor decirlo, está bastante politizada en cierta medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se le pregunta, en este caso, a, pasa que su apellido es Gerardo Wertheim, que básicamente sería como tendría el mismo cargo que von Claveren acá en Argentina, y su ausencia allí, se le pregunta si su ausencia tenía relación, o sea, estamos hablando de este encuentro con el Papa, con el desencuentro que tuvieron los presidentes Boric y Milei en la cumbre del G20 realizada la semana pasada. Entonces, él responde lo siguiente: durante el G20 tuvimos circunstancias que aconsejan que no era el mejor momento de acudir de forma personal. Indicó que tuvimos un desencuentro que prefiero no particularizar. Entonces, acá nosotros estamos, Patricio, enfrentando una situación donde las ideologías se imponen frente a los intereses de los países, porque a partir de esta ideologización se piensan que no hay una separación entre el interés ideológico y el interés del país, ¿no? Y esto incluso está ocurriendo justo con Javier Milei y con sus pares, porque también hay un gran desacuerdo con la visión que tiene el Papa, que ambos dicen, tanto Javier Milei como el canciller, que ellos tienen un profundo respeto obviamente por el Papa es argentino, yo creo que en cierta medida eso como que no se toca, pero hay una fuerte inclinación anti-ideología del Papa Francisco que se ve muy acentuada en Milei y que eso obviamente termina impregnando todo lo que es la condición diplomática, en este caso del país vecino. Y Boric, que no ha dejado, fíjate que él habló sobre que hay que defender la acción del Estado respecto al mercado. Dijo que el liberalismo solo produce pobreza en Chile y sostuvo que no hubo un intercambio directo entre ellos como mandatarios. Fíjate lo que dice Boric, por ejemplo. Nosotros desde Chile estamos convencidos que con una economía inclusiva, en donde el Estado juega un rol generando espacios comunes, en donde haya aspectos de la sociedad que no sean sujetos a negocios, sino que sean considerados como derechos, las pensiones, la salud, la educación y todo ello, eso lo dijo, como bien ha dicho, disculpa, Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, podemos generar sociedades más justas e inclusivas. Esto lo comentó él durante el G20 y esto para hacer una contra un poco a la visión neoliberal, como le llaman, a Javier Milei.
Esto me parece que el presidente Boric quiera dar lecciones, Patricio, de cómo debe crecer un país y de cómo estructurar las intervenciones o no del Estado para que un país genere crecimiento, genere estabilidad. Yo creo que él es el menos habilitado y mucho menos Claudia Sheinbaum, que ni siquiera nadie sabe cómo sería su gestión, y la gestión del propio López Obrador dejó mucho que desear. Entonces aquí hay un enfrentamiento que afecta obviamente a lo diplomático y yo creo que se va a mantener así. De aquí en adelante con respecto a quienes lleguen en Argentina y quienes lleguen en Chile, siempre y cuando esto tenga una relación con respecto al Frente Amplio y con respecto a lo que es la libertad avanza y todo el ecosistema que tiene conquistado, si podríamos decir, eh, eh, la política en Argentina y en Chile. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Eugenio, dos comentarios. El primero, que no pueden olvidarse los presidentes de ambas naciones, que son jefes de Estado. Por lo Así es. tanto, ellos son los responsables de mantener las relaciones internacionales entre los estados, más allá de sus pensamientos filosóficos, ideológicos y particulares sobre su plan de política económica, social, cultural en los países. Por lo tanto, ellos deben ser responsables de mantener estas relaciones internacionales en debida forma, más allá de los conflictos personales, porque como manifiesto son jefes de Estado, por lo tanto deben ser cuidadosos de representar muy bien al Estado de Chile y al Estado de Argentina. La segunda consideración que debo señalar es de alta inquietud y compartirla con los auditores del cambio de política en materia de defensa del presidente Milei en Argentina, lo que ha significado la compra de aviones de aeroexploración marítima P-3 similares a los que tiene Chile, la compra de aviones F-16 similares a los que tiene Chile, y se ha anunciado la compra de submarinos Scorpène a Francia. Por lo tanto, es una cuestión que en materia de defensa nos debiera preocupar a Chile, porque Milei avanza a pasos agigantados a recuperar la capacidad de armamento y la capacidad defensiva del país, mientras Chile no avanza de la misma manera y avanza a paso corto, ¿no es verdad?, en mantener todo ese equipamiento disuasivo. Así que, por un lado, compórtense como jefes de Estado y, por otro lado, preocupémonos del aumento defensivo de Argentina. Eso es mi Mira, comentario, Eugenio. estoy muy de acuerdo porque, mira, obviamente todos los que me conocen, yo soy una persona que soy pro Milei. A mí me parece extraordinario que él haya llegado al poder en Argentina, me parece extraordinario su programa y lo que está haciendo políticamente. Pero bueno, uno está en una comunidad plural y uno puede discrepar de algunas cosas, obviamente, como liberales que somos. Las declaraciones que tuvo Milei fueron declaraciones fuertes, fueron declaraciones que estuvieron rodando, y entonces era casi imposible que no fueran objeto de crítica por parte de la diplomacia chilena, porque en esas declaraciones, yo no sé si tú las escuchaste, Patricio, eh, pero eran bastante pesadas, no iban a pasar desapercibido e iba a reaccionar la izquierda. A Milei le encanta hacer reaccionar la izquierda, pero yo concuerdo con lo que tú dices, y es lo siguiente. Uno cuando está representando el país frente a la comunidad internacional y sobre todo cuando estás en una cumbre tan importante como el G20 y particularmente cuando estás en convenios en América Latina, uno tiene que ser muy cuidadoso. Una de las cosas que nosotros hemos criticado de acá del presidente Boric es que su diplomacia y su cuerpo diplomático está desprofesionalizado a tal punto que es inaudito desplantes que se han hecho a embajadores, entre otros, ¿no? Y que han hecho otros embajadores en otras latitudes. Entonces, en ese sentido, es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, yo creo que la ideología en estos casos, cuando uno habla de la realpolitik, la ideología tiene que saber en qué límites llega en el momento que tú realizas un discurso o una intervención. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando tú representas al país, en el sentido que eres su primer y su principal interlocutor y representante, y por otro lado entender que la relación entre países es las relaciones entre pueblos, no las relaciones entre presidentes, porque los presidentes van y vienen, son coyunturales, tienen periodos específicos.
pero quienes hacen relaciones internacionales reales son los seres humanos que viven en cada uno de los países. Entonces, por ende, hegemonizar con base a unos comicios electorales que dan voto popular a un presidente y este con base se arrogue esa voz para representar el país de una determinada visión ideológica, que en ese sentido Boric ha sido muchísimo más inquisitivo, yo pienso que uno tiene que hallar esos límites. Por ejemplo, en Chile, que ha tenido una diplomacia por excelencia antes de Boric, claro está, ocurría mucho eso. Los conflictos ideológicos no eran tan permanentes y tampoco eran tan escandalosos como los que hoy en día se presentan, pero no hay que mezclar la representación de un interlocutor como Ejecutivo Nacional junto con su canciller con lo que podrían ser las relaciones entre pueblos, que es lo único que importa, creo yo, Patricio. Yo no sé cómo lo ves tú. Sí. A mí me parece, y comparto plenamente lo que tú señalas. Mira, antes de terminar el programa y brevemente señalar lo que está sucediendo en España, Eugenio, con Pedro Sánchez y su primer ministro socialista. Yo creo que pueden haber novedades en cuanto a su permanencia en el poder por todos los actos de corrupción que están de- descubriéndose, ¿no es verdad? Y apareciendo a la luz pública y que están rodeando al primer ministro. No sé si el Partido Popular y la oposición va a tener la debida capacidad para acusar al primer ministro, al presidente de gobierno, y que produjera la caída de este y la llama a nuevas elecciones. Así que es una noticia en desarrollo y que tenemos que estar atentos a lo que vaya a suceder en España en relación a la actuación del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, Eugenio. Sí, ha sido un escándalo. Fíjate que los del PP, asunto que preguntaba en este momento, ya están exigiendo la comparecencia de Montero, de Malarca, de Torres, Calviño y Rivera, y reclaman que el presidente del Ejecutivo dé la voz a los españoles a través de elecciones. O sea, ya hay una clara intención de qué es lo que puede generar esto, puede hacer retumbar las bases. Fíjense lo que dice La Razón, dice, el PP seguirá desgastando el gobierno por la corrupción y no pasará hasta que el propio presidente del gobierno dé explicaciones. Y este miércoles, por la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre el DANA, será el escenario en que los populares buscarán la confrontación con el PSOE y que éste responda para sus preguntas por la presunta corrupción que apunta el PSOE y que trasciende ya el caso Coldo. Entonces, así están redoblando su ofensiva y yo creo que estos temores, los cuales que tú escribías, fue muy importante hacerlo porque España no solamente pasó con el PSOE en cierta medida, sino que se ha redoblado y hasta triplicado con los casos que que están impactando al propio PSOE y que el propio presidente de los españoles está dándose vuelta no solamente para poderlos enfrentar, sino que en su cargo no se vea en cierta medida perjudicado, ¿no? Porque recordemos que en los anteriores comicios supuestamente había salido bastante victorioso en el escenario político. Esto obviamente perjudica no solamente al PSOE en términos de la credibilidad, sino también de de la supuesta renovación que ha tenido la izquierda del PSOE, que tuvo que pactar con nacionalistas, tuvo que pactar con partidos y organizaciones, Patricio, que en su vida habría pensado que era posible, ¿no? Y que en este caso sí lo tuvo que hacer y te podrás imaginar ahora que con estos aires renovados que supuestamente tenían y con una presidenta y con el primer ministro supuestamente ya renovado en estos comicios, ahora está impactado por los hechos de corrupción y que el PP va a redoblar las acciones con respecto a la comparecencia para que den la cara frente a los casos de corrupción que son múltiples. ¿Cómo es? Así es, pues, Eugenio. Yo creo que estamos en hora de terminar el programa. Hemos hecho un programa con una parte nacional y una segunda parte con un análisis de la situación internacional, el Tratado de Paz chileno-argentino, la elección en Uruguay y la situación de corrupción en España. Así que esperemos que el programa haya sido del agrado de los auditores y, y nos encontraremos ya en el último mes del año, el martes 3 de diciembre, 3 de diciembre próximo, esperando que sea con el trío completo, con el trío libertario y que Pilar se nos pliegue al programa el próximo martes. Y ha sido un agrado, Eugenio, que podamos haber hecho el programa juntos. Así es, estimado. Hasta el próximo martes y saludos a todo el equipo.
Saludos y muy buenas tardes. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.